Voy a referirme yo muy brevemente, efectivamente, al acceso al tribunal, que es un aspecto también que ha sido trastocado en esta reforma apresurada que ha hecho el Parlamento transitorio que hemos tenido para culminar el mandato. Como saben, hubo un Congreso que tenía un periodo muy corto y emprendió una reforma que, sin embargo, requiere, creo yo, requería, como hemos visto ya, mayor reflexión, ¿no? Hay cambios, sin duda, que son necesarios, no sé qué tan urgentes, ¿no? Porque la ventaja de la justicia constitucional, a diferencia de lo que ocurre con los códigos procesales civiles o penales, por ejemplo, es que el intérprete constitucional es un intérprete que razona o debiera razonar desde la Constitución. Y en consecuencia, cuando ha habido necesidades de mover o cambiar o modificar eh, alguna regla procesal y esta fuera un impedimento para la tutela de los derechos fundamentales, por ejemplo, la actividad interpretativa del tribunal o de los jueces mismos ha permitido hacer esos cambios, ¿no? De manera que estábamos ante una reforma no urgida, ¿no? Sino al parecer por ciertos intereses desde el Congreso, ¿no? El otro día, en un debate, precisamente una conversación sobre estos temas de los cambios, el profesor Samuel Abad, sin duda uno de los que mejor ha investigado entre nosotros el proceso de amparo, por ejemplo, se hacía esta pregunta también: ¿cuál es la orientación? ¿Qué mueve la reforma? ¿No? Porque no han habido urgencias que hayan estado rondando con proyectos de cambios o de reformas, ¿no? Y, ¿Y a qué responde también la reforma, no? Una de las respuestas que daba el profesor Samuel Abad era que eh, pareciera, ¿no? Pareciera que esta reforma, a partir de algunos de los preceptos que aparecen en las modificaciones, que son escasas, o sea, de los 120 y tantos artículos, hay 100 que se han mantenido tal cual y 25 solamente donde hay alguna intervención, pero menor, ¿no? Y donde hay interferencias o restricciones o cambios sustantivos, responden a algún interés, decía el profesor Samuel Abad. Y uno de esos intereses, me parece que yo coincido con él, es que pareciera es facilitar el trámite a los abogados, ¿no? Sería una reforma promovida por abogados, ¿no? Y hay algunos datos que efectivamente dan cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, el abogado no tiene que argumentar nada para impugnar la sentencia de primera instancia, ¿no? O, por ejemplo, el abogado tiene que presentar cualquier cosa y el juez está obligado a tramitarlo, ¿no? Claro, la premisa es que se encuentre con un juez que piensa que puede ser obediente, digamos, de lo que diga las reglas del código sin entender las finalidades de los procesos y la lógica del razonamiento constitucional, ¿no? Nuestros jueces tienen herramientas para actuar conforme a la Constitución, conforme a los valores, ¿no? De manera que algún despropósito que venga por ahí, yo creo que el juez constitucional siempre tiene herramientas para inaplicar esas reglas imperativas que intenta eh, poner en vigencia el legislador, ¿no? Yo voy a referirme en esta misma línea, porque también, así como al juez se le obliga a abrir la puerta del amparo con cualquier tipo de pretensión y sin permitirle al juez la independencia de criterio, también en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional se pretende obligar esta vez al Tribunal Constitucional a aceptar todos los recursos y a pasarles por una audiencia pública, ¿no? Es decir, hacer necesariamente una audiencia para escuchar a las partes, ¿no? Y esto, la imagen que proyecta es que estaríamos ante una suerte de derecho de acceso al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea que todos los justiciables tienen derecho de acceder al tribunal y de que el tribunal escuche sus planteamientos, ¿no? Y yo quisiera pues ponerlo a debate este pretendido derecho, ¿no? De acceder al tribunal sin ninguna restricción, y no solamente de acceder, ¿no? Porque aquí es de acceder de cierta manera, acceder a través de una audiencia en el que todos los integrantes del tribunal escuchen a las partes que tienen que argumentar ante un recurso de agravio, ¿no? Y creo que este debate que plantea el artículo 24 del Código Procesal Constitucional nos plantea un debate más de fondo, ¿no?
que creo que el legislador de esta reforma, no sé si se ha planteado, al menos en la exposición de motivos, no aparece ese debate de fondo que sí ha estado presente en las últimas reformas de los tribunales constitucionales de Europa y de algunos de América Latina también. La cuestión aquí es qué rol queremos asignarle a los tribunales constitucionales, al menos en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos un diseño en la Constitución, no hay que olvidarlo, de acceso al Tribunal Constitucional un poco sui generis, en el sentido de que el acceso al tribunal pareciera abrirse o parecía autorizarse a partir del tipo de decisión de segunda instancia judicial. El artículo 202.2 de la Constitución, en efecto, establece una competencia extraordinaria al Tribunal Constitucional al establecer que el tribunal tiene competencia para hacerse cargo en última y definitiva instancia de aquellas decisiones denegatorias. Esta es la expresión que usa el artículo 202.2 de la Constitución. El tribunal tiene competencia entonces para conocer de las denegatorias del Poder Judicial en los procesos de protección de derechos fundamentales. Y es entonces una instancia que se activa en función del tipo de fallo del Poder Judicial. Esto hace sui generis nuestro Tribunal Constitucional, es decir, no tendríamos que, si siguiéramos literalmente este artículo 202.2 de la Constitución, no tendríamos que preguntarnos cuál es el tipo de lesión o cuál es el tipo de cuestión que debe ser llevada al Tribunal Constitucional, sino tendríamos que simplemente verificar, ¿no? Verificar qué tipo de fallo ha obtenido el justiciable en la instancia judicial. El tribunal ha avanzado en su jurisprudencia intentando cambiar las preguntas con relación al recurso de agravio. Como recordarán ustedes, el precedente más importante en esta línea es el precedente Vázquez Romero del año 2014. No bien ingresado el nuevo tribunal, la actual composición del tribunal, emitió un precedente en el que introdujo algunos elementos de naturaleza subjetiva que pongan en cuestión, digamos, la renovación del contenido de los derechos, la necesidad de actualizar o la necesidad de, crear algún contenido nuevo en los derechos fundamentales, ¿no? En la línea subjetiva, entonces, eran las razones que habilitaban que el tribunal acepte un recurso de agravio. Pero lo más interesante en ese intento de reforma jurisprudencial de parte del tribunal fue sin duda la incorporación de esta categoría abierta, indeterminada, que llamó el tribunal la especial trascendencia constitucional del recurso de agravio, ¿no? Una institución traída sin duda de la reforma del año 2007 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español, y que pese a que tenía ya desarrollo en España en la jurisprudencia, aquí se introdujo como un término abierto, ¿no? Entonces, la primera cuestión en esa discusión que yo planteo es si el legislador ordinario, ¿no? Porque no es siquiera el legislador de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Sino el legislador ordinario que por mayoría simple aprueba una ley como es el Código Procesal Constitucional, puede alterar los criterios de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Esta me parece que es una discusión necesaria de hacerla, y que hay que saberla abordar, me parece. La segunda cuestión, como les decía, es qué rol le queremos asignar al Tribunal Constitucional y si ese rol que queremos asignarlo es compatible, ¿no? Con la función que hoy día cumple desde la Constitución. Desde la Constitución, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es verdad que esto está en la ley orgánica, pero nos hemos acostumbrado a ver al tribunal como intérprete supremo de la Constitución. Intérprete constitucional también de las normas infraconstitucionales, sin duda, ¿no? Si esto es así, si queremos hacer del tribunal un tribunal de interpretaciones, un tribunal de precedentes, un tribunal, digamos, que atiende más a la dimensión objetiva que a la dimensión subjetiva, como se ha sugerido en otros contextos, ¿no? Entonces, si queremos hacer un tribunal intérprete, un tribunal de precedentes, me parece que una capacidad de maniobra requiere el Tribunal Constitucional.
o lo que se ha llamado también en otros contextos, un mínimo de autonomía procesal para definir qué cosas debe admitir y qué cosas debe estar en capacidad de rechazar, ¿no? Solo así, si es que le damos la posibilidad de controlar la puerta de entrada de los recursos que entran al Tribunal Constitucional, entonces podemos tener realmente un tribunal de precedentes. Yo tenía unos datos, no, por cuestiones de tiempo no lo voy a poder proyectar, pero por ejemplo, el año 2020, en plena pandemia, el tribunal todavía ha seguido aceptando o recibiendo cerca de 3.000 causas. El promedio ya era altísimo del tribunal, ¿no? Era entre 8 a 10.000 causas en los últimos años, ¿no? Hay una razón importante seguramente de la caída que tiene que ver con el acceso también a recursos electrónicos y eso por parte de la población, ¿no? Pero, digamos, imagínense, estamos en 3.000 causas, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos en el mismo año, periodo 2019-2020, tiene 178 causas aceptadas y eso es una cifra alta, ¿no? Si pensamos en un tribunal de vértice, ¿no? Y más o menos el promedio del filtro entre las causas que ingresan, o sea, a la Corte Suprema también le llegan cerca de 10.000 causas al año. No es que no lleguen las causas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero de eso la Corte elige una cifra muy minúscula, ¿no? Que a veces no llega ni al 1%, ¿no? Eso significa claramente un poder discrecional de los tribunales para definir qué cosa es relevante, qué cosa es importante, ¿no? Nosotros, como digo, en el precedente Vázquez Romero, el propio tribunal se quiso dar esa potestad de seleccionar, pero sí ha seguido emitiendo autos y resoluciones también. Creó en un determinado momento una comisión de rechazo liminar, ¿no? Y se incorporó una reforma en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional para dar sentido a esto. Pero la reforma plantea un desafío, el desafío de ver si se mantiene o no el estándar establecido en Vázquez Romero, ¿no? Yo creo que lo que va a ocurrir es lo que ya vamos viendo que está ocurriendo, es decir, que el tribunal vuelve a su jurisprudencia. Lo ha hecho con ocasión, por ejemplo, de admitir a los amicus curiae, que la reforma desde el Parlamento intentó limitarlo, intentó hacer que se convierta los amicus, como saben ustedes, es estos mecanismos de participación ciudadana de los académicos de las universidades. El legislador intentó en la reforma decir que es el tribunal el que decide discrecionalmente quién viene en calidad de amicus, ¿no? El tribunal ha vuelto a su jurisprudencia en ese punto. Yo espero también que en el caso Vázquez Romero ocurra lo mismo. El legislador no puede, por más que tenga esa intención, sin duda, pero no puede legislar contra los criterios bastante consolidados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Volverá ese razonamiento y en consecuencia creo yo que la gran reforma pendiente y que tendría que hacerse a nivel constitucional sin duda es si queremos un tribunal de interpretaciones o queremos seguir manteniendo un tribunal que no se define bien, ¿no? Porque la reforma pareciera decirnos que este es un tribunal de instancia y es un tribunal que tiene que recibir todas las causas y tiene que escuchar a todos los abogados y todas las pretensiones. De nuevo, el tribunal, como habrán visto, ha hecho interpretaciones. La gran discusión que se ha abierto es si el tribunal, a través de su capacidad normativa administrativa, puede hacer restricciones al legislador. A mí me parece que eso es polémico. La resolución del Tribunal Constitucional, la resolución administrativa que intenta pues restablecer su jurisprudencia con criterios que se han establecido en casos, pero hacerlo a través de reglamento normativo o de resoluciones administrativas me parece que es discutible. Seguramente lo que va a ocurrir es que poco a poco el tribunal va incorporando estos criterios en su jurisprudencia, que sería lo que tendría que ocurrir para que pues no hayan distorsiones, ¿no? De manera que a mí me parece que ese artículo 24 de la reciente reforma, nuevo Código Procesal Constitucional, choca con la jurisprudencia y choca con esta idea básica que ha venido difundiéndose en todo el mundo donde hay tribunales constitucionales, ¿no? Que es la idea de, por ejemplo, en el caso del amparo,
ir cada vez más a lo que se ha llamado en Europa la objetivación del proceso de amparo, ¿no? Y la objetivación del proceso de amparo lo que apunta es a destacar la finalidad interpretativa que hay detrás de todo proceso de protección de derechos fundamentales. Es decir, los procesos constitucionales de protección de derechos fundamentales no cumplen solamente una función de protección de derechos subjetivos, ¿no? Eh, de intereses específicos de las pretensiones de las partes que llevan sus causas a través de los procesos constitucionales. Esos procesos son también mecanismos o medios o instrumentos a través de los cuales el tribunal ejerce una función muy importante, que es la función de interpretación del derecho constitucional, ¿no? Y esa función de interpretación del derecho constitucional me parece a mí que es lo más rescatable de un tribunal constitucional. Si no nos acostumbramos, si no creamos una cultura en la que los jueces de primera instancia sean los que hacen la protección de los derechos subjetivos y separamos las funciones y dejamos que el tribunal sea cada vez más un tribunal de interpretaciones, en realidad estamos confundiendo roles y estamos desnaturalizando el sistema de protección de derechos fundamentales, ¿no? Hace un momento el doctor Martel hacía referencia a lo abarrotado que está la Corte Suprema para hacer instancia en las revisiones de decisiones judiciales, ¿no? Eso puede ser verdad. A lo mejor la gran reforma en materia de revisión de resoluciones judiciales hubiera sido esto que hace tiempo también buena parte de la doctrina nacional viene reclamando, ¿no? Que es que el tribunal sea instancia única para la revisión extraordinaria. Yo diría que esa revisión también tendría que ser pues atendiendo no tanto a la afectación de derechos, sino a la necesidad de unificar jurisprudencia o rescatar el rol de intérprete supremo de la Constitución y de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional. Entonces, concluyo con una sola idea. El derecho procesal constitucional tiene una característica muy peculiar si lo comparamos con los demás derechos procesales, ¿no? El derecho procesal constitucional es un instrumento que está por debajo de la norma que podríamos llamar sustantiva, ¿no? En el ámbito de los procesos constitucionales. La norma sustantiva son las constituciones y los convenios internacionales en materia de derechos fundamentales. Pretender que el juez constitucional, que está obligado a cumplir esos fines de esos derechos que están en normas convencionales o en normas constitucionales, pretender, digo, limitarlo a través de una ley procesal, siempre plantea problemas. Y por eso el derecho procesal constitucional, como dice cierto sector de la doctrina también, eh, hay que entenderlo, creo, cada vez más como derecho constitucional que como derecho procesal. El gran desafío es, creo yo, constitucionalizar el proceso antes que procesalizar la Constitución. Y esta reforma tengo la impresión de que intenta incidir más en la procesalización que en la constitucionalización del derecho.